matrimonios mixtos, creyente e incrédulo. Va a compartir mi hermana Daisy y vamos a orar por ella. Amén. Padre, ponemos a mi hermanita Daisy, Señor, delante de ti, porque va a compartir tu palabra el día de hoy sobre matrimonios mixtos, Padre, creyente e incrédulo, Señor. Te pedimos que tú le llenes de tu sabiduría, Señor, que tú le llenes de tu verdad, Padre, para que pueda compartir, Señor. Bendícela, Señor, que cuando ella hable, Señor, pueda hablar las cosas rectas que tú quieres que nosotros aprendamos a hablar y a compartir, Padre. Bendícela, Señor, y ayúdanos, Señor, a tener ese cambio que tú quieres que haya en nuestros matrimonios, en nuestra vida, Señor. Bendice a mi hermana Daisy, Señor. Cúbrela con la sangre de Jesús y envía tus ángeles alrededor de ella, de sus hijos, Señor, de su esposo, Padre. Bendícelos, Señor, y ayúdales a seguir compartiendo tu palabra, Señor, sin titubear, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Adelante, mi hermana. Sí. Muchas gracias, mi hermanita Debbie. Pues vamos a iniciar con la enseñanza del día de hoy. No me voy a tardar más de 2 horas, así es que no se preocupen. Solo 3:30. Vale, vamos a empezar. Como ya nos dijo bien mi hermana Debbie, el tema es matrimonios mixtos, creyente e incrédulos. Acompáñame a nuestra cita base, que es 1 Corintios 7, y vamos a leer del 1 al 17. Bienvenida mi hermanita Ana Lilia, justo a tiempo. Más vale tarde que nunca, una disculpa. Y no, gracias a Dios que ya está con nosotros acompañándonos. Ahorita vamos a buscar el versículo base, que es 1 Corintios 7, del 1 al 17. ¿Sí? Me dicen con un amén cuando lo tengan. Amén. Bueno, primero que nada. Todavía no, hermanita, un segundito, un segundito. Ajá. Aquí la ingeniera. Ok. Yo le dije, si le mueve ahí, dele un manotazo para que no ande moviendo ahí. ¿Cuál es la cita? 1 Corintios 7, 1 al 17. Ah, muy bien, ya está, ¿no? Bien, primero que nada, como subtítulo, dice problemas del matrimonio, ¿sí? Vamos a leer del 1 al 17. Dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Y volved a juntarnos en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar. O reconcílense con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella,
no la abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salvo a tu mujer? Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordenó a todas las iglesias. En esta porción de la palabra de Dios nos está hablando Pablo. Y Pablo le está respondiendo unas preguntas a la iglesia de Corintios. La iglesia de Corintios, aquí no vienen las preguntas que realmente le hicieron, pero sí viene la respuesta de Pablo hacia la iglesia. Y primero que nada, nos habla de dos principios. El primer principio es a la soltería, a los solteros, ¿verdad? A los que no están casados. Y también les habla a los que ya están casados. Y esos principios nos da para que nosotros podamos, pues no tener problemas, porque incluso el mismo versículo lo dice, problemas del matrimonio, ¿no? Muchas veces nos quieren evitar ese tipo de problemas, mas sin embargo nosotros pues caemos, ¿verdad? En esa tentación o caemos en esa desobediencia y pues eso nos acarrea muchos problemas, ¿sí? La primera de lo que los habla es a los solteros. Y en el versículo 1 y 2 les dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer, ¿sí? Él nos está dando una opción. Y la primera opción que le da a las personas que están solteras es no casarse. ¿Por qué? Porque en aquel entonces, e incluso el día de hoy podríamos decirlo, ya no se ve tanto el día de hoy, pero en aquel entonces era mejor no casarse. ¿Por qué? Porque se veía que la vida espiritual era mejor. Incluso en la palabra de Dios nos aconseja o les aconseja a los jóvenes el no casarse o cuando están solteros, dedicarse al servicio del Señor, ¿no? Entonces, en ese aspecto es que Pablo les decía, pues bueno, sería al varón o a la mujer, pues no casarse. ¿Para qué? Para que dediques tu vida al Señor, para que dediques tu vida al servicio de Dios y no haya ningún obstáculo, no haya nada que te distraiga, nada que te robe esa paz o esa vida espiritual que tú puedes tener con el Señor si estás soltero. Ajá. De esa manera les habla Pablo a las personas que están solteras. En este caso, Caro, me da gusto que esté escuchando aquí porque este tema es muy importante porque aún estando en matrimonio podemos estar en yugo desigual. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Sí? Aquí nos está hablando Pablo y les da ese consejo, ¿sabes qué? Si te es mejor, no te cases, ¿sí? En el versículo 8 y 9 dice, digo pues a los solteros y a las viudas, ¿sí? Que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando, ¿verdad? Aquí habla en el aspecto sexual, ¿sí? Habla de un don de continencia. ¿Qué quiere decir? De estar solos, ¿sí? De no tener ese aspecto sexual en tu vida, ¿sí? Si tú tienes ese don de continencia, de estar tú sola, de dedicar tu vida al Señor, pues hazlo, ¿sí? Porque vas a tener esa santidad, vas a vivir para el Señor, vas a servir al Señor, ¿no? Pero si no lo tienes, aquí te dice, mejor cásate. ¿Por qué? Porque es mejor estar casado, incluso aquí lo dice, que estarte quemando, ¿sí? Esto nos lo dice a causa de la fornicación, ¿sí? Y vemos que en estos tiempos creo que es algo que más existe, ¿no? La fornicación, ¿no? Porque incluso ahorita los matrimonios o las parejas que dicen, no, pues conoce a uno, conoce a otro, y si te llevas bien, si no también, si no te dejas, conoce a otro. Entonces dice que es mejor casarse, ¿sí? Tener un varón, un solo varón, una sola varona, ¿sí? Y no estarte quemando, ¿vale? Después, en estos mismos versículos, Pablo habla a los matrimonios, ¿sí? Y en los matrimonios, desde el versículo 4, habla de que el marido, bueno, desde el versículo 3 dice que el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, así mismo como con el marido,
¿sí? La mujer no tiene potestad sobre su cuerpo, sino el marido, y tampoco tiene el marido potestad sobre su cuerpo, sino la mujer, ¿sí? Entonces vemos que somos el uno para el otro, ¿sí? Y viceversa. Ujú. Aquí también nos está hablando acerca de que no debemos de dejar de tener ese deber conyugal con el varón o con la varona. ¿Por qué? Porque en este caso dice que llega y tienta a Satanás el matrimonio, ¿sí? A menos que sea algo mutuo, algo de mutuo consentimiento, para que Satanás no llegue y empiece ahora sí a hacer estragos en nuestro matrimonio o en nuestra vida. Ajá. En el versículo 10 y 11 nos habla, dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Aquí Pablo nos está hablando y nos está diciendo claramente que no hay motivo, razón o circunstancia que haga que el matrimonio se separe. Ajá, que no hay absolutamente ninguna razón por la cual el matrimonio llegue a una separación. Dice que la mujer que no se separe del marido y el marido de la mujer. Y si se separan, dice que es mejor quedarse así, que no busques otra pareja, que mejor quédate así. Y mejor, si no tienes ese don de continencia, como lo estábamos hablando hace un rato, pues busca, ¿verdad? Reconciliarte con tu varón, no buscar a otra persona, sino busca reconciliarte con tu varón. En el versículo 12 y 13 nos dice, y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. ¿Qué nos quiere decir estos dos versículos? Esos dos versículos son muy transversados el día de hoy. El día de hoy los jóvenes lo ocupan muchísimo para decir, no, es que si yo tengo novio, que no sea creyente, pues dicen que yo no lo abandone, que yo me quede con él y que yo lo voy a transformar, ¿verdad? Que Dios va a transformar su corazón. Y este versículo no nos dice eso. Este versículo nos dice, si ya estás casado y llegas al conocimiento de Dios y el hombre o la varona consciente en vivir contigo, no la abandones. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios, ¿sí? Está hablando de un matrimonio ya unido, ¿sí? Un matrimonio ya establecido, que ya sea o uno o otro, conocieron del Señor. Ajá. Y de esa manera Dios nos dice, bueno, ya estás dentro de un matrimonio. La varona o el varón ya están conociendo de la palabra de Dios. En este momento no es útil ni necesario el hecho de que tú abandones a tu varón o a tu varona. ¿Por qué? Porque dice en su palabra que tú no sabes si tú, por tu manera de vivir, por tu manera de actuar o por tu manera de llevar la palabra de Dios, puedas lograr que tu varón o tu varona crean en la palabra de Dios y se conviertan a Cristo. Recordemos, esta palabra no nos da excusas para casarnos con una persona no creyente. ¿Sí? O sea, no hay excusa. No hay excusa en decir, no, pues es que es el único muchacho que he encontrado, entonces pues no es creyente, pero yo lo voy a convertir. No hay excusa, ¿sí? Incluso en la palabra de Dios nos habla que pues el hecho de estar casado con una persona no creyente atrae muchas consecuencias. Ajá, atrae muchas consecuencias a nuestra vida. Y por ejemplo, para nosotros que ya estamos, la mayoría que somos matrimonios, pues tenemos que ver si realmente estamos en un yugo desigual, ¿sí? Porque incluso nosotras estando casadas, hay varias formas de yugo desigual, ¿sí? Vamos acompáñenme a 2 de Corintios 6 y vamos a leer del 14 al 18. Bien, dice,
Somos templo del Dios viviente. Ese es el subtítulo que viene ahí. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas del Señor Todopoderoso. Incluso el 7:1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Recordemos que Dios desde el Antiguo Testamento siempre ha buscado tener un pueblo santo, un pueblo que lo adore, un pueblo que le alabe, un pueblo que obedezca, un pueblo que realmente sea su pueblo, que realmente lo busque y lo adore, un pueblo que en todo momento tenga oídos sensibles a su voz, a su palabra, ¿sí? Entonces, conforme a esta palabra, Dios nos dice, no te unas a ese yugo desigual. ¿Por qué? Porque va a traer consecuencias a tu vida. Dice, puesto que tenemos tales promesas, Dios nos da tales promesas, ¿sí? De bendición, tales promesas de vida eterna, que nosotros no podemos perderla por un amor pasajero, por algo que realmente no sabemos si es genuino o es verdadero. Ajá. Entonces, en este caso, yo me inclino a hablarle a Caro y decirle, Caro, ten esas promesas de Dios presentes en tu vida y toma en cuenta que Dios está buscando un pueblo santo, ¿sí? Un pueblo santificado, un pueblo que le honre con obediencia. Ajá. Entonces, podemos ver que aquí el Señor nos hace varias preguntas y nos dice, ¿qué comunión la luz con las tinieblas? No hay nada de comunión la luz con las tinieblas. Ajá. Incluso vemos que el hecho de llevar una vida con un cónyuge que no conoce de la palabra de Dios, pues atrae varias consecuencias, ¿sí? Una de ellas, pues trae conflictos, trae desacuerdos entre la pareja. ¿Por qué? Porque uno piensa una cosa y el otro piensa otra cosa completamente distinta, ¿sí? Son matrimonios que acaban en ruptura normalmente, ajá. Incluso que uno se incline por las ideas del otro, ¿sí? Bueno fuera que se inclinaran a las ideas de Jesucristo y se volvieran a Cristo sus corazones. Desgraciadamente en estos tiempos vemos que la mayoría de los matrimonios que están en yugo desigual, pues corren el riesgo de que el creyente se aparte de la fe y se olvide de la palabra de Dios, ¿no? Entonces eso es lo más normal, ¿sí? Que el creyente se deje llevar por el incrédulo y lejos del creyente acercar al incrédulo a la palabra de Dios, el creyente se aleja y se aparta de él, ¿sí? Entonces debemos de tener mucho cuidado en este caso, pues los jóvenes que no están casados, pero hoy estamos ya en matrimonio y hoy ya estamos viviendo con una pareja, ya estamos en ese mismo sentir, se podría decir, aunque a veces haya yugo desigual entre nosotros, ¿sí? Cuando una pareja se une en un matrimonio, se vuelven uno mismo, ¿sí? No solamente en cuerpo, ¿sí? En lo sexual, sino que también en un mismo espíritu, ¿sí? Y en una misma alma. ¿Por qué? En un mismo cuerpo, pues como les digo, en el aspecto sexual, pero en un mismo espíritu es por un mismo espíritu de Dios. Ajá. Entonces, si nosotros somos el templo de Dios, el templo del Dios viviente, dice, no se puede unir un espíritu viviente, que es el de Dios, el que vive en el creyente, a un espíritu muerto, ¿sí? En un espíritu donde no está Cristo, ¿sí? Al de un incrédulo, ya que no habrá comunión espiritual.
Ajá, no habrá ninguna comunión espiritual. Entonces, también podemos estar unidos en un mismo alma, pero cuando el creyente, pues como no conoce de la palabra de Dios, pues no, él no desea vivir ni servir a Dios ni vivir en santidad, ¿sí? Él busca solamente los placeres carnales, los placeres del mundo, ¿sí? Mientras nosotras a lo mejor estamos buscando servir a Dios, el espíritu del creyente busca alejarse de Dios, ¿no? Del no creyente busca alejarse de Dios, no quiere saber absolutamente nada de la palabra de Dios. Entonces es ahí donde no hay comunión espiritual, no hay esa comunicación entre sí y pues prácticamente son dos vías completamente diferentes, ¿sí? Hoy por hoy los jóvenes buscan muchas excusas para pues tener un yugo desigual. Sí, uno de ellos pues, es de que pues en su iglesia no hay jóvenes de su edad, ajá, de que incluso hasta llegan a decir, no, mi novio está de acuerdo en que nos casemos en una iglesia cristiana. Entonces ya una vez que nos casemos, él se va a convertir, él se va a acercar a Dios, porque pues nos vamos a casar en una iglesia cristiana y pues todo va a ser miel sobre hojuelas, entonces pues yo lo voy a convertir, ¿verdad? O incluso hasta a veces dicen pues que han visto matrimonios en yugo desigual que han resultado bien, ¿no? Que el varón o la varona se han convertido y pues viven felizmente casados. ¿Sí? Incluso hasta dicen, él no será estorbo para mi vida espiritual, pero todo esto son mentiras del enemigo, ¿sí? Para que nosotras también de alguna manera o para que los que no están casados se unan a ese yugo desigual y el poder de la familia no se establezca en la tierra como lo quiere el enemigo, ¿no? Como siempre lo hemos visto, la familia siempre ha sido muy atacada. Sin embargo, nosotros como hijas de Dios, pues en este caso ya estando en un matrimonio, pues podemos ver varias diferencias de yugo desigual en la que probablemente podríamos estar. Ajá. Primero que nada, podemos ver el significado de yugo. Ajá. Yugos es un instrumento que sirve para unir. Ajá. En este caso, pues se ocupa para unir a dos bueyes en una yunta o se ocupa para unir y permitir que juntos lleven el arado. Ajá, ese es un yugo. Mas, sin embargo, en el tema espiritual es un instrumento que sirve para unir a dos personas en un mismo sentir. Ajá, y nos permite caminar juntos, ¿sí? También yugo significa dominio o opresión que una persona ejerce sobre otra persona. Ajá. Entonces, sabiendo esto, vamos a ver 4 tipos de yugo desigual que yo encontré. Yo pensé que solamente estaba el yugo desigual en matrimonios, pero dentro del matrimonio existen otros tipos de yugo desigual, entonces me gustaría que los estudiáramos. El número 1 es yugo desigual espiritual. Ajá, así se llama, yugo desigual espiritual. Y consiste o se forma de dos personas que, por ejemplo, por uno que busca apasionadamente a Dios y uno que es completamente frío espiritualmente. Ajá, que no tiene esa hambre o esa sed de conocer de la palabra de Dios. Incluso tiene diferentes grados de compromiso en la palabra de Dios. Ajá, entonces el hecho de que ya estés casada o que ya vivas en un matrimonio, no quiere decir que digas, bueno, ya me casé, los dos somos hijos de Dios, los dos conocemos de la palabra, pero también existe este yugo, este yugo desigual que es el espiritual, en donde les digo, uno de ellos pues busca apasionadamente de Dios, busca servir al Señor y otro pues busca de Dios, pero busca muy poco o está muy frío espiritualmente. El segundo yugo es yugo desigual ministerial. Uh-huh. El yugo desigual ministerial es aquel en donde uno de los cónyuges busca servir a Dios, dentro de la iglesia, y el otro cónyuge busca superarse personalmente, ya sea en la escuela, profesión o trabajo. Ajá.
Vemos que en este yugo desigual, uno de ellos busca servir a Dios, busca servir dentro de la iglesia, pero el otro busca las cosas terrenales. Ajá. A pesar de que conoce de la palabra de Dios, no pone como prioridad el servicio al Señor, sino que pone como prioridad las cosas terrenales, su trabajo, su escuela, su profesión. Ajá. Bueno. El tercer tipo de yugo desigual se llama congregacional. Ajá. Yugo desigual congregacional. El yugo desigual congregacional, en solo pensar de tener la misma doctrina. Ajá, nosotros el yugo desigual congregacional es aquel en donde conoces a lo mejor a tu varón o conoces a tu varona en algún servicio de jóvenes, en algún otro servicio, y en ese entonces tú dices, no, pues está aquí, es cristiano, ¿no? Él conoce de la palabra de Dios. Mas, sin embargo, él viene de otra denominación o trae otra doctrina, o por ejemplo, vamos a ver un ejemplo, los cristianos adventistas, ¿sí? Ellos tienen como, pues, el congregarse los sábados, ¿no? Más sin embargo, tú te congregas los domingos, y el hecho de que tú lo conociste, se te hizo un buen prospecto, te quedaste con él, te casaste, ¿no? Y el problema va a ser si se van a congregar el sábado o se van a congregar el domingo, ¿no? Entonces nunca se van a poner de acuerdo en ese aspecto. ¿Por qué? Porque pues ahora sí, tanto uno como el otro trae una doctrina diferente. Entonces va a ser muy difícil que tanto uno como el otro se pongan de acuerdo en ese aspecto. Uh-huh. Y pues el yugo desigual que no conocemos, que ya conocemos, que es el casarte con una persona que no es creyente, ajá, que lleva así su vida totalmente alejada de Dios, que no tiene esa bendición de conocer la salvación que viene por parte de Cristo. Entonces, esos 4 yugos desigual, pues podemos incluso estarlo viviendo nosotros en nuestros hogares en estos momentos. Uh-huh. Vamos a leer Primera de Corintios 7 y vamos a seguir la lectura en el versículo 14. Primera de Corintios 7, vamos a leer el 14. Dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. ¿Por qué Dios puede ser glorificado en tal matrimonio y hacer una obra a través del esposo creyente de atraer al no creyente a Jesucristo? Uh-huh. Aquí nos está diciendo, dice, porque el marido incrédulo es santificado, ¿sí? Vamos a poner atención en esto. El marido incrédulo puede ser santificado por él, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Esto no quiere decir que el incrédulo es salvo solo por estar casado con la persona que conoce de la palabra de Dios, ¿sí? Esto significa que ellos están apartados para una obra especial del Espíritu Santo en sus vidas. Ajá, esto es lo que quiere decir esta palabra, ¿sí? No significa que el hecho de que yo, por ejemplo, en mi caso con mi varón, nosotros primero nos casamos, vivimos un tiempo en matrimonio y después, gracias a la misericordia de Dios, comencé yo a conocer de la palabra y fue de esa manera en la que mi varón poco a poco se fue también acercando a la palabra de Dios. Pero el hecho de que yo creyera en la palabra de Dios no quería decir que como yo ya había creído en la palabra de Dios, mi varón también ya era salvo. No, recordemos que la salvación es personal y es una decisión individual. Ajá. Entonces es necesario que si nosotras que ya vamos conociendo de la palabra de Dios, ajá, podemos recibir esta bendición de que en nosotras nuestro varón sea santificado.
¿Qué quiere decir? Apartado, para una obra especial del Espíritu Santo, ¿sí? En nuestras vidas como matrimonio, Aparte, en lo siguiente dice, pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras ahora son santos, ¿sí? No solo la presencia de un creyente en la familia hace bien a la pareja no creyente, también es bien para los hijos y aún gran bien porque ahora ya son santos, aquí nos dicen la palabra, ¿sí? Hasta que los hijos sean suficientemente grandes para hacerse responsables de sí mismos. ¿Qué quiere decir? En este caso, por ejemplo, yo que tengo hijos pequeños, dice en su palabra que los hijos de los padres cristianos se consideran como creyentes, ya que la santidad de los padres se extiende a los hijos, ¿sí? Pero es cuando nuestros hijos están pequeños, ¿sí? Hasta que nuestros hijos sean suficientemente ya grandes para hacerse responsables de sí mismos. Porque también como volvemos a lo mismo, la salvación es personal y así como nuestro marido tiene que recibir a Jesucristo para ser salvo, igual nuestros hijos. Vamos a leer el versículo 15 que dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. ¿Sí? Pablo nos aconseja que el creyente haga lo posible para permanecer en matrimonio. Pero si el esposo no creyente o la esposa no creyente se rehúsa a estar casado, entonces el matrimonio puede romperse. ¿Por qué? Porque dice que no estamos sujetos a ese pacto de matrimonio, ya que el incrédulo quiere esa separación o busca esa separación, ¿sí? Siempre y cuando nosotros como creyentes no busquemos esa separación en nuestros matrimonios. Nosotros tenemos que vivir y hacer todo lo posible para que nuestro matrimonio vaya pues avanzando, vaya creciendo, vaya fortificándose, ¿sí? Mas sin embargo aquí bien nos dice que si el no creyente, ¿sí?, busca separarse, ese matrimonio sí podría romperse. ¿Por qué? Porque no estamos sujetos a ese yugo, no estamos sujetos a esa servidumbre de matrimonio. Sin embargo, mientras esté en nuestras manos, pues estemos siempre buscando esa bendición de parte de Dios para que nuestro matrimonio siga estable, siga creciendo y siga firme en la palabra de Dios. Vamos a leer el versículo 16 que nos dice, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salva a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Dios aquí nos da una esperanza, ya que muchos pues nos desanimamos, ¿no? Llegamos a desanimarnos al ver que la situación pues no va caminando como nosotros quisiéramos, ¿sí? Debemos saber que con fe y paciencia pueden pedir a Dios que obre en sus circunstancias presentes. Por difícil que sean, Dios hará una perfecta obra. A lo mejor lo vemos muy lejano o lo vemos, pues ahora sí como siempre lo decimos, ¿no? Que quisiéramos que fuera una varita mágica y que oráramos hoy en la noche y al día siguiente nuestros varones se despertaran en oración, tomando la Biblia, ayunando y sirviendo al Señor y buscándolo a Dios fervientemente, ¿verdad? Pero realmente muchas veces Dios también está probando nuestra paciencia, está probando nuestro amor hacia Él. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que ser constantes para que nuestro varón sea santificado en nosotros, al igual que nuestros hijos. En este caso. ¿Puedo decir algo? Sí, mi hermanita. Como ahí hay casos que donde hay mucha violencia. Entonces, Dios tampoco nos llama a que estemos sufriendo violencia física o psicológica, que hay cosas que nosotros no debemos estar sufriendo porque Dios nos llamó a salvación y hay muchos casos
donde la mujer sufre maltrato y hay como dependencia emocional y uno piensa que se va a cambiar, que hay amor, pero hay cosas malas que uno tiene que salir de condición así, aunque el esposo quiera, el incrédulo quiere continuar con el matrimonio, pero si hay esa, esa relación violenta y hay obsesiones, dependencia, se necesita uno muchas veces tratamiento, administración, tratamiento psicológico, porque tampoco Dios quiere que seamos personas, mujeres dependientes de unos maridos violentos, dependiente emocionalmente o de cualquier forma. Hay diferentes tipos de violencia económica también, que no provee no le da lo que necesita la esposa. Y hay casos, muchas cosas, perversiones, muchos tipos de perversiones, y en esos casos Dios no nos llama para soportar esas cosas y buscar unidad. Dios lo que quiere que así se puede haber una separación. Pero como vimos el caso anterior, que se quede sin casar o se reconcilie con el esposo, pero no puede haber reconciliación si no hay cambio en el esposo. Si regresa con el esposo y sigue en lo mismo, y muchas veces va a buscar a la mujer, pero sigue en el mismo trato, regresa en el mismo trato violento. Y son casos difíciles, pero son casos muy comunes. Exactamente. Sí, realmente vemos que hoy en día, híjole, los matrimonios son pues muy diversos en cuanto a este tipo de situaciones, ¿no? Como dices, ahora sí vemos tanta violencia y tantas situaciones que realmente ahí podríamos preguntarnos por qué, ¿no? O sea, ¿por qué hay tantas situaciones así? ¿No? Estamos hablando, pues a lo mejor hasta del machismo, ¿no? Pero también hay mujeres que buscan dominar al marido a como sea, como dé lugar, ¿no? Y busca pues tener ese dominio, ¿no? Sobre la familia, sobre los hijos, sobre el matrimonio. Entonces, es muy difícil, digámoslo ahorita, este tema de matrimonios. ¿Por qué? Porque pues hay diversidad, ¿no? Hay tantas circunstancias, tantas situaciones, ¿no? E incluso, pues no tanto el hecho de que sea incrédula o que sea creyente, porque incluso hasta los mismos creyentes a veces tratan mal a la varona, los mismos creyentes, a pesar de que conocen de la palabra de Dios, no buscan a Dios como deberían, ¿no? Entonces, es ahí el hecho de qué fue lo que oramos, incluso en un inicio, ¿no? Oramos para que el varón se sujete a Jesucristo, ¿no? Y creemos en que si nuestros varones se sujetan a Jesucristo, pues nosotros como varonas con esa confianza nos vamos a sujetar a nuestro varón. ¿Por qué? Porque ya sabemos que nuestro varón está sujeto, ¿sí? A Cristo. Mas, sin embargo, cuando el varón no está sujeto a Cristo, pues incluso hasta nos sentimos pues como lo dice en la palabra, ¿no? Que es una casa edificada sobre la arena, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues hay problemas, hay circunstancias, vienen tormentas y la casa se derrumba, la casa se cae, ¿sí? Es por eso que tan importante este tema, ¿no? Por ejemplo, pues para nosotras ya estamos casadas, ya estamos dentro de un matrimonio, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué no podemos hacer? ¿Y quién resuelve todas esas dudas? ¿No? ¿Quién nos puede ayudar para decir, bueno, mi marido me está pegando, me está maltratando, me está haciendo que yo haga cosas indebidas, que yo no, incluso me prohíbe ir a la iglesia, ¿qué puedo hacer? ¿Sí? Sabemos que la palabra de Dios siempre nos va a ayudar y siempre nos va a ayudar a resolver todas este tipo de circunstancias o de conflictos, ¿sí? Todo, como siempre lo hemos visto, pues ponerlo en oración delante de Dios, pero también a veces falta actuar en nuestra vida, ¿sí? Hay que buscar Porque Dios, ayuda. sí, sí. Falta un minuto, hermanita. Otra vez voy a cerrarlo y nos Ajá, vamos a conectar. ¿Sí? ok. Ok.